Interfaz factura de compra. Para la creación de facturas de compra ingresamos desde el menú Documentos de la sección principal, y luego damos clic en Factura de compra de la sección Productos y Servicios. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, la sección principal, la sección de movimientos y la sección de totales. Explicamos de manera general cada una. Barra de comandos. Conjunto de botones que realizan una acción determinada sobre el documento. Sección principal. Contiene los datos básicos del documento. Sección de movimientos. Está compuesta por 3 pestañas llamadas Movimientos Contables GAAP, Movimientos de Inventario y Movimientos Contables IFRS. Sección de totales, donde se totaliza o suma el resultado de la sección de movimientos. Se compone de total de productos y servicios y total contables. Iniciaremos con la barra de comandos. Los iconos anterior, siguiente se habilitan cuando hay más de un registro creado. Estas opciones permiten desplazarnos en los registros. El campo Posición actual permite ver la ubicación del registro. El icono Agregar permite insertar o adicionar más registros. Este botón lo encontrará habilitado si el usuario posee el permiso de insertar. El icono Guardar permite proteger o asegurar el registro creado. Este botón lo encontrará habilitado si el usuario posee el permiso para modificar. El icono Eliminar permite realizar la eliminación del registro actual, si el usuario tiene el permiso para eliminar. El icono Video Tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Copiar documento permite realizar 2 acciones en lista desplegable así. La primera acción Copiar inventario permite copiar el inventario de la factura de compra actual a un documento nuevo. Se pueden modificar las fechas, y es de gran utilidad cuando se registran mismos documentos en periodos diferentes. La segunda acción Copiar contabilidad permite copiar la contabilidad de la factura de compra actual a un documento nuevo. Se pueden modificar las fechas, y es de gran utilidad cuando se registran mismos documentos en periodos diferentes. El icono Cruce documento permite cruzar los documentos con la factura de compra. El icono Vista previa permite realizar 5 acciones en lista desplegable así. La primera acción Vista previa impresión permite ver un preliminar del documento actual y la opción de imprimir, dando clic en el icono impresora del menú superior. La segunda acción Diseñar permite diseñar el formato o plantilla del documento actual. La tercera acción Exportar a PDF permite guardar el documento actual en formato PDF. La cuarta acción Exportar a PDF avanzado permite exportar el documento en formato PDF avanzado, el cual podrá contener hipervínculos y direccionarlo a la ventana de guardar documentos de su computador. La quinta acción Vista previa impresión tirilla permite ver un preliminar del documento actual, y la opción de imprimir dando clic en el icono impresora del menú superior. El icono Generar comprobante de egreso permite realizar 2 acciones en lista desplegable así. La primera acción Generar comprobante de egreso permite realizar el comprobante de egreso para la cancelación del documento factura de compra. La segunda acción Estado de cuenta permite visualizar el estado de cuenta del tercero que seleccionó en el encabezado del documento o de cualquier otro tercero y posteriormente seleccionar el documento al cual le va a realizar el pago o el abono para su respectivo cruce. El icono Contabilizar permite 3 acciones en lista desplegable así. La primera acción Contabilizar le permitirá realizar la contabilización del documento. De esta forma se aplicará automáticamente las cuentas asignadas que tenga definidas en las plantillas de contabilización. La segunda acción Quitar contabilización le permitirá quitar la contabilización del documento, donde se eliminarán todos los registros contables para modificaciones o nuevas causaciones. La tercera acción Validar contabilización le permitirá realizar la validación de la contabilización del documento. Automáticamente el sistema indicará si hay cuentas contables con la misma clasificación, si el régimen del proveedor no tiene asignada una plantilla de contabilización o si el producto y/o servicio no tiene asignada una plantilla de contabilización. El icono Anular permite realizar 3 acciones en lista desplegable así. La primera acción Anular documento podrá anular el documento que tenga en la pantalla actual. Proceso que no se podrá revertir. No se tendrá en cuenta los movimientos contables, ni tampoco los de inventario. La segunda acción Bloquear documento permite restringir la edición del documento para que no se realicen cambios no deseados. La tercera acción Desbloquear documento permite editar el documento para ejecutar modificaciones sobre el mismo.
Estas opciones estarán disponibles si el usuario posee los permisos para la actividad. El icono Enviar email permite enviar el documento por correo electrónico. Se debe haber configurado previamente el correo al usuario. Una vez realizada la factura de compra, se puede enviar una constancia para el proveedor vía correo electrónico con la posibilidad de adjuntar recursos a la plantilla. El icono Búsqueda documentos permite realizar la búsqueda de los documentos actualmente seleccionados. El icono Auditoría permite verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre esta interfaz. Se mostrará esta información solo si la opción se encuentra habilitada en permisos de auditoría. El icono Editar permite hacer la edición en la interfaz actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Forma de pago permite ingresar la forma de pago de la factura de compra. El icono Exportar a Excel permite realizar 3 acciones en lista desplegable así. El icono Exportar movimiento de inventario permite exportar a una hoja de cálculo la pestaña Movimiento Inventario. El icono Exportar contabilización permite exportar a una hoja de cálculo la pestaña Movimiento contable en norma local. El icono Exportar NIF permite exportar a una hoja de cálculo la pestaña Movimientos contables en norma internacional. El icono Archivo plano contable permite generar el archivo en formato texto para posteriormente realizar el pago de la factura de compra. El formato tiene opción de generarse para los bancos Davivienda, Bancolombia, Avevillas, BBVA y Banco de Occidente. El icono Recursos permite insertar al documento archivos o imágenes en cualquier formato, Word, PDF, Excel. La cantidad de archivos es ilimitada, dependerá del tamaño del disco duro. El icono No afectar inventario permite realizar 2 acciones por lista desplegable. La primera acción No afectar inventario permite indicar que las cantidades ingresadas en el documento no afecten el inventario. La segunda opción Afectar inventario permite afectar el inventario a las cantidades ingresadas en el documento. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para el registro de la interfaz actual, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. El icono Calcular diferencia de cambio permite ver el valor de la diferencia en cambio si la TRM cambió en algún documento. El icono Calcular comisión permite calcular la comisión del vendedor. El icono Agrupar registros permite realizar 3 acciones por lista desplegable. La primera acción Agrupar registros retira la agrupación de los documentos donde registre varios terceros a una misma cuenta o inventario en el documento actual. La segunda acción Ver registros contables agrupados permitirá ver los movimientos contables del documento agrupados. La tercera acción Ver registros inventario agrupados permitirá ver los movimientos de inventario del documento agrupados. El icono Calcular IVA, unidad de valor tributario, permite realizar el cálculo de impuesto o tasa representativa del mercado para dispersión en las cuentas establecidas. El icono Liquidar importación permite generar la liquidación de gastos de importación asociados a un centro de costos, donde se asocian productos y costos para su dispersión de costo real de la importación. En la sección principal, Datos básicos para la creación de facturas de compra observamos. El campo Estado permite indicar el estado del documento seleccionando de la lista desplegable o creando más estados por la interfaz Configuración, Configuración Docs. El campo Número de documento corresponde al consecutivo que el software le asignará de manera automática a cada uno de los documentos dependiendo el prefijo y empresa seleccionada. Se asigna de manera automática dando clic en el icono Guardar o clic en la casilla de Agregar productos o servicios. Lo podrá editar para colocar el número que necesite. El campo Fecha permite seleccionar la fecha en la cual quedará el documento registrado. De forma predeterminada el software trae la fecha del día actual. El campo Empresa permite seleccionar la empresa o la base de datos sobre la cual se registrará la factura de compra. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la empresa seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear empresa y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las empresas creadas en el sistema. El campo Proveedor permite seleccionar el proveedor al cual se aplicará la factura de compra. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar al tercero seleccionado en el campo. Segundo botón,
permite crear proveedores y agregarlos a los que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de los proveedores creados en el sistema. El campo Elaboró permite ingresar el funcionario que elabora el documento. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar al tercero seleccionado en el campo. Segundo botón, permite crear terceros y agregarlos a los que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de los terceros creados en el sistema. El campo Nota permite indicar las observaciones necesarias para la generación de la factura de compra. El campo Prefijo permite seleccionar prefijo para el documento. El uso de prefijos le permite manejar diferentes consecutivos por cada prefijo creado. El campo Dirección permite visualizar la dirección del tercero previamente registrada en la creación del tercero. Si el tercero maneja diferentes direcciones, el software le permitirá asignar una de ellas en la lista desplegable. El campo Teléfono permite visualizar el número de teléfono registrado del proveedor en la creación del tercero. El campo País permite visualizar de forma automática el país asignado a la dirección que registró en la creación del tercero. El campo Ciudad permite visualizar de forma automática la ciudad asignada a la dirección que registró en la creación del tercero. El campo Sucursal permite escoger de la lista desplegable la sucursal a la cual se aplicará el documento. El campo Documento Externo permite ingresar el número factura de venta del proveedor. El campo Contacto permite ver el contacto del proveedor. Si en la ficha de creación asignó información de contactos, si no tiene contacto el espacio aparecerá en blanco. El campo Forma de pago permite seleccionar la forma de pago del documento, crédito o contado. El campo Moneda permite seleccionar el tipo de moneda que se aplicará al documento. El campo Fecha Vence permite seleccionar la fecha de vencimiento del documento. En la sección de movimientos encontramos el seleccionador de columnas en cada pestaña. Permite ocultar o mostrar las columnas que necesitemos. Explicamos la pestaña de movimientos contables GAAP. Observamos los movimientos contables en norma local. La columna Cuenta permite visualizar los códigos y nombres de las cuentas contables afectadas del producto o servicio solicitado. La columna Débito permite visualizar la sumatoria de los valores ingresados en el debe en norma local. La columna Crédito permite visualizar la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma local. La columna Tercero permite visualizar el tercero afectado en el movimiento contable en norma local. La columna Cliente Banco permite seleccionar el tercero banco afectado en el movimiento contable en norma local. La columna Nota permite indicar las observaciones necesarias para el movimiento contable. La columna Centro de Costo permite indicar el centro de costo perteneciente movimiento contable en norma local. La columna Documento Cruce permite seleccionar o visualizar el documento cruce de la factura de compra. Explicamos la pestaña de movimientos de inventario. Observaremos las características de los productos o servicios solicitados. La columna Producto-Servicio permite ingresar el producto o servicio solicitado. La columna Bodega permite seleccionar de la lista desplegable la bodega del producto o servicio. La columna Proveedor permite traer el nombre del proveedor asignado en la factura de compra. La columna Lote permite asignar el lote del producto. La columna Cantidad permite indicar las cantidades solicitadas en la factura de compra. La columna Unidad permite indicar la unidad de medida del producto o servicio. La columna Valor Unitario permite ingresar el valor o costo de producto o servicio a solicitar. La columna IVA permite visualizar el porcentaje de IVA para el producto o servicio. La columna Descuento permite aplicar los descuentos por producto o servicio al total de la factura. La columna Centro de Costo permite indicar el centro de costo perteneciente del producto o gasto. La columna Nota permite indicar las observaciones necesarias para el producto en la factura de compra. La pestaña de movimientos contables, IFRS observamos los movimientos contables en norma internacional. Tiene las mismas columnas que el movimiento contable GAAP, pero su información será en norma internacional. En la sección Total Productos y Servicios encontramos. El campo Cantidades Base permite conocer las cantidades ingresadas de los productos o gastos. El campo Cantidades permite visualizar las cantidades ingresadas. El campo Cantidades 1 permite visualizar las cantidades de los kits ingresados. El campo Dimensiones permite visualizar las dimensiones configuradas en el producto.
El campo peso permite visualizar el peso de los productos del documento. El campo puntos permite visualizar los puntos asignados por la compra de los productos. El campo rete fuente CREE permite visualizar el valor de impuesto a rete fuente CREE. El campo rete fuente permite visualizar el valor del impuesto retención en la fuente. El campo rete ICA permite visualizar el valor para el impuesto de retención ICA. El campo descuento permite visualizar el descuento aplicado a los productos del documento. El campo subtotal neto permite visualizar el valor del documento antes de impuesto. El campo subtotal permite verificar el valor del documento antes de impuesto. El campo IVA permite visualizar el IVA aplicado al documento. El campo rete IVA permite visualizar el valor para el impuesto retención IVA. El campo impuesto al consumo permite visualizar el valor para el impuesto al consumo. El campo total permite visualizar el valor total del documento con impuestos. El campo total por pagar permite visualizar el valor total a cancelar por el documento descontando impuestos. El campo total extranjero permite visualizar el valor total del documento en moneda extranjera con impuestos. El campo total por cobrar extranjero permite visualizar el valor total a cancelar descontando impuestos en moneda extranjera. En la sección total contables encontramos el campo débito GAAP, permite ver la sumatoria de los valores ingresados en el debe en norma local. El campo crédito GAAP nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma local. El campo diferencia GAAP permite identificar si el débito y crédito local están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. El campo débito IFRS nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el debe en norma internacional. El campo crédito IFRS nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma internacional. El campo diferencia IFRS permite identificar si el débito y crédito en norma internacional están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. El campo débito extranjero permite traer la sumatoria de los valores ingresados en el debe en moneda extranjera. El campo crédito extranjero permite traer la sumatoria de los valores ingresados en el haber en moneda extranjera. El campo diferencia extranjero permite identificar si el débito y crédito en moneda extranjera están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. En la parte superior derecha encontramos 4 pestañas. La primera pestaña encabezado pie de página. Estos campos permiten agregar información adicional que el modelo de negocio requiera para la factura de compra. Puede agregar hasta 20 campos personalizando los nombres. La segunda pestaña contables. Estos campos permiten agregar información adicional a la parte contable que el modelo de negocio requiera para la factura de compra. Puede agregar hasta 20 campos personalizando los nombres. La tercera pestaña inventario. Estos campos permiten agregar información adicional a la parte de inventario que el modelo de negocio requiera para la factura de compra. Puede agregar hasta 20 campos personalizando los nombres. La cuarta pestaña encabezado detallado, dividida en 4 secciones. Primera sección facturación electrónica. Permiten visualizar la información de la factura electrónica. Segunda sección automotor. Permite seleccionar el automotor y visualizar los datos previos de su creación. Tercera sección otros. Permite ingresar información que el modelo de negocio requiera para la factura de compra. Cuarta sección historia clínica. Permite seleccionar la historia clínica del cliente, si corresponde nuestro modelo de negocio a manejo de historias clínicas. En el cuadro de selección superior derecha, permisos detallados, permite fijar los campos de las diferentes secciones de la interfaz como, las columnas en la pestaña movimiento de inventario, las columnas en la pestaña contables GAAP, y las columnas en la pestaña NIF. También activar o desactivar iconos para usuarios o roles del sistema, y se encuentra disponible en todos los documentos del programa contable SURE. Ejercicio de diligenciamiento. Seleccionamos el prefijo correspondiente a la factura de compra. Seleccionamos la empresa a la cual registraremos la factura de compra. Seleccionamos el proveedor al que le estamos comprando. Seleccionamos quien elabora el documento. En nota ingresamos, mes de junio. Ingresamos el producto a solicitar, en este caso el código, 3562, maquillaje. Ingresamos bodega, principal. Ingresamos las cantidades compradas, 9. Ingresamos el costo del producto, 4.500. Procedemos a dar clic en el icono guardar.
Clic en el icono Contabilizar. Nos aparece una ventana con el mensaje, su documento ha sido contabilizado, clic en Aceptar. Clic en la pestaña, Movimientos contables GAAP, y visualizamos la causación de la factura de compra. Así podemos observar la creación de la factura de compra. A continuación, vamos a hacer un ejercicio práctico con cada icono de la sección barra de comandos. Clic en el icono Agregar, inserta o adiciona una ventana nueva de documento factura de compra. Clic en el icono Eliminar, se mostrará un cuadro, ¿está seguro que desea eliminar el registro? Clic en Sí. Nos elimina el registro actual. Clic en el icono Video Tutorial, y nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Copiaremos el documento que tenemos en la pantalla actual. Clic en el icono Copiar documento, observamos la apertura de una ventana. Clic en el recuadro de selección CP, selecciona todos los productos o servicios del documento factura de compra. Se puede copiar uno o varios movimientos de inventario, para el ejemplo solo hay un producto. La columna Producto-Servicio permite visualizar el producto o servicio. La columna Cantidad permite visualizar las cantidades ingresadas en la factura de compra. La columna Cantidad Dimensiones 3 permite visualizar la profundidad del producto ingresado en la creación. La columna Valor Puntos permite visualizar los puntos adquiridos por la compra de los productos. La columna Valor Unitario Original permite visualizar el valor antes de impuestos del producto o servicio. La columna Cantidad Dimensiones 4 permite visualizar las dimensiones ingresadas en la creación del producto. La columna Clientes 2 permite visualizar el cliente 2 ingresado en la factura de compra. El campo Código de barras permite marcar o seleccionar el producto con el código de barras. En el campo Ver lotes lo dejaremos inactivo. En el campo Cruzar documentos lo dejaremos inactivo. En el campo Copiar nota lo seleccionamos. El campo Bloquear documento lo dejaremos inactivo. El campo Cambiar fecha vence lo dejaremos inactivo. El campo Copiar a, seleccionamos, factura de compra. Los movimientos de inventario o contables se pueden copiar a todos los documentos que muestra esta lista desplegable. El campo Bodega Traslado seleccionamos, principal. El campo Fecha dejamos la que está predeterminada. El campo Fecha vence dejamos la que está predeterminada. Damos clic en OK. Allí nos creará la copia del documento factura de compra. Clic en el icono Cruce Doc, observamos la apertura de una ventana. El campo Cliente trae la información de la interfaz actual. El campo No ver excluidos permite seleccionar ver los registros que no se encuentran excluidos para realizar el cruce. El campo Ver excluidos permite seleccionar ver los registros excluidos para realizar el cruce. Encontramos el seleccionador de columnas en cada pestaña, permite ocultar o mostrar las columnas que necesitemos. La columna Cargar permite la selección de los documentos a cruzar. La columna Documento muestra la abreviación del documento y consecutivo del documento a cruzar. La columna Inventario muestra el producto o servicio del documento a cruzar. La columna Unidad muestra la unidad de medida del producto o servicio del documento a cruzar. La columna Suma Cantidad muestra la cantidad de productos o servicios del documento a cruzar. En esta misma columna se pueden digitar las cantidades que se desean cruzar en el documento. La columna Fecha muestra la fecha de creación del documento a cruzar. La columna IVA muestra el porcentaje de IVA del documento a cruzar. La columna Descuento muestra el valor del descuento del documento a cruzar. La columna Mover permite agregar el registro para cruce en el documento actual. La columna Excluir permite ocultar el registro para cruce en el documento actual. Clic en el primer registro y lo seleccionamos. Clic en el icono Excluir, nos retira el registro de la vista de la pantalla. Seleccionamos Ver excluido. Clic en el icono Buscar nos permite visualizar los registros excluidos. Seleccionamos No ver excluidos. Clic en el icono Buscar y nos permite visualizar los registros no excluidos. Clic en el icono Mover del primer registro nos adjunta el registro al documento actual. Damos clic en la X para cerrar la ventana. Desplegamos el icono Vista previa, seleccionamos. Clic en la primera acción Vista previa impresión. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación.
Observamos una previsualización de la información para impresión del documento actual y la opción de imprimir, dando clic en el icono impresora del menú superior. Clic en la segunda acción Diseñar. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos la visualización de las plantillas del documento. En esta interfaz podremos crear innumerables diseños de impresión necesarias para el documento, cambiando sus tamaños, colores, letras y campos. También podremos fijar y seleccionar un diseño diferente en cada impresión. Estas opciones están disponibles en la interfaz Configuración Docs. Clic en la tercera acción Exportar PDF. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación, exportamos el documento actual en formato PDF, y seleccionamos la ventana de guardar documentos del computador. Clic en la cuarta acción Exportar a PDF avanzado. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación, exportamos el documento en formato PDF avanzado, el cual podrá contener hipervínculos, y seleccionamos la ventana de guardar documentos del computador. Clic en la quinta acción Vista previa impresión tirilla. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos una previsualización de la información para impresión del documento actual y la opción de imprimir, dando clic en el icono impresora del menú superior. Realizaremos un abono por 30,000 pesos del total del documento factura de compra. Clic en el icono Generar comprobante de egreso. Nos abre una ventana. De forma predeterminada trae el filtro con el documento de la interfaz. Clic en el botón Filtro de la columna Documento. Nos mostrará todas las facturas con saldo del cliente. Seleccionamos el registro que corresponde a ser factura de compra. El campo tercero permite visualizar el tercero del documento comprobante de egreso. El campo prefijo permite visualizar el prefijo del documento comprobante de egreso. En el campo Generar intereses de mora lo dejaremos inactivo. Permite generar interés de mora. Se genera según los factores adjuntados en la creación del cliente. En el campo Generar diferencia de cambio lo dejaremos inactivo. Permite adjuntar las cuentas a las cuales llevará la diferencia del saldo del documento. En el campo Mostrar registros seleccionados, lo seleccionamos. Permite visualizar solamente los registros seleccionados en caso de que sean varios documentos. En el campo Agrupar por cuenta lo dejaremos activo. Permite agrupar los registros seleccionados en un solo registro si tienen asignada la misma cuenta. En el campo Generar documento por tercero lo dejaremos activo. En el campo Fecha corte dejaremos la predeterminada de sistema. En el campo Fecha documento trae la información de la interfaz actual. El campo Código trae la cuenta tesorería configurada en la plantilla contable. El campo tercero trae la información de la interfaz actual. El campo Empresa trae la información de la interfaz actual. El campo Documento trae la información de la interfaz actual. El campo Vence trae la información de la interfaz actual. El campo Días permite ingresar los días de vencimiento del documento comprobante de egreso. El campo Débitos trae la información de la interfaz actual. El campo Créditos trae la información de la interfaz actual, y cambiaremos el valor a 30,000 pesos, ya que ese será el valor parcial a abonar del documento factura de compra. El campo Contracuenta trae la cuenta pago para generar el comprobante de egreso. Esta misma se puede predeterminar por la opción Configuración del menú principal. El campo Observación permite ingresar una observación al registro de cobro del proveedor. El campo Saldo trae el saldo a cancelar de la factura de compra. Clic en el icono inferior Generar comprobante de egreso. En una nueva ventana podemos ver el documento, comprobante de egreso, con el valor pago del documento factura de compra. Este documento también lo podemos generar desde la interfaz comprobante de egreso en documentos de la sección principal, en la lista desplegable del icono Contabilizar. Clic en el icono Quitar contabilización, nos indica si está seguro de eliminar el registro. Clic en No. Nos deja el registro actual. Clic en el icono Validar contabilización, nos mostrará si una cuenta tiene duplicada su clasificación. Si la contabilización se encuentra correcta, la selección del icono no genera ninguna acción. En la lista desplegable del icono Anular. Clic en el icono Anular, se mostrará un cuadro, ¿desea anular el documento? Clic en No. Nos deja el registro actual. Clic en el icono Bloquear documento, visualizamos que restringe la edición del documento, y nos muestra un mensaje, documento bloqueado. Clic en el icono Desbloquear documento,
visualizamos que permite la edición del documento, y se retira el mensaje anteriormente visto. Clic en el icono Enviar email, nos abre una ventana. En el campo Plantilla de correo, seleccionamos Documentos. En el campo Para, nos muestra el correo del tercero al cual será enviado el documento Factura de compra y el número del documento Factura de compra. En el campo From, nos muestra el correo desde el cual va enviado el documento Factura de compra. En el campo Asunto, permite visualizar el asunto del envío del correo. En el campo Copia, permite visualizar el correo donde se adjuntará una copia. En el campo Copia oculta, permite visualizar el correo donde se adjuntará una copia oculta. En el campo Grupo Correo, seleccionamos Principal. En el campo Agrupar correos lo dejaremos inactivo. Para el ejemplo no seleccionaremos el recuadro, porque es el envío de un solo documento. Clic en el icono Agregar recurso nuevo, y se nos abre una ventana donde agregamos un documento de la carpeta del computador. Clic en el icono Agregar PDF, se agrega el documento Factura de compra en formato PDF. El campo Guardar recurso nuevo o PDF, lo dejaremos inactivo. Clic en el icono Enviar. Esperamos unos segundos mientras envía el documento. En la interfaz, Búsqueda de documento. Filtramos por el documento Factura de compra, y seleccionamos una fecha inicio. Clic en el icono Buscar, nos trae los registros con los filtros indicados. Seleccionamos varios y clic en el icono Ver. Clic en el icono Buscar documento, nos abre una ventana. Permite visualizar los documentos seleccionados. Clic en el primer registro, nos lo muestra en pantalla. Clic en el tercer registro, nos lo muestra en pantalla. Damos clic en la X, para cerrar la ventana. Clic en el icono Auditoría, observamos la apertura de una ventana. La columna Nombre Usuario, permite ver el usuario que realizó cambios. La columna Fecha, permite ver fecha y hora en que se realizaron los cambios. La columna Tipo de operación, permite ver la operación realizada como inserción, modificación o eliminación. Aquí podemos ver los campos principales de la interfaz. Damos clic en la X, para cerrar la ventana. El icono Editar se muestra deshabilitado de sistema porque en este caso tenemos la edición automática activada. Clic en el icono Forma de pago, nos muestra la interfaz donde se puede asignar la forma de pago del documento. En este caso no agregaremos información porque el documento tiene en la interfaz, configuración Docs, asignada forma de pago normal. Clic en la lista desplegable del icono Exportar a Excel. Clic en el icono Exportar movimiento de inventario, esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos la hoja de cálculo con los movimientos de inventario. Clic en el icono Exportar contabilización, esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos la hoja de cálculo con los movimientos contables en norma local. Clic en el icono Exportar NIF, esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos la hoja de cálculo con los movimientos contables en norma internacional. Clic en el icono Archivo Plano Contable, observamos la apertura de una ventana. Clic en la opción inferior, Generar archivo plano. Observamos la apertura de una ventana. En el campo Empresa seleccionamos la empresa para el archivo plano. En el campo Cuenta seleccionamos la cuenta para el archivo plano, en caso de tener solo una nos trae la información automática. En el campo Número de cuenta va a mostrar el número de la cuenta seleccionada en el campo anterior. En el campo Banco seleccionamos el banco para el formato del archivo plano, para el ejemplo será Bancolombia. El campo Tipo de pago seleccionamos de la lista desplegable, Proveedores. El campo Momento de aplicación, seleccionamos en qué momento queremos que se aplique el pago, para el ejemplo seleccionaremos Inmediata. En el campo Secuencia dejamos el que está mostrando el campo. En el campo Fecha dejamos la predeterminada de sistema. En el campo Descripción ingresamos la descripción del pago a realizar. La columna Tercero trae la información de la interfaz actual. La columna Valor trae la información de la interfaz actual. Damos clic en OK, y seleccionamos la ventana de guardar documentos del computador. Clic en Aceptar. Así creamos el archivo plano para pago de documento Factura de compra. Clic en el icono Recursos, nos despliega una pestaña superior. El campo Filtro
permite filtrar los nombres de los recursos adjuntados en el documento factura de compra. El campo Nombre indica el nombre del recurso seleccionado. Clic en el icono Insertar, permite agregar recursos en formatos PDF, JPG y más, al documento factura de compra. Ingresaremos un archivo JPG y PDF. Seleccionamos los archivos de la carpeta del computador, clic en Abrir. Nos adjunta el recurso a la interfaz actual. Clic en el icono Buscar recursos, despliega una ventana donde nos permite buscar los recursos adjuntados en otros documentos. Clic en Buscar. Seleccionamos el recurso Cotización. Clic en el icono Copiar, nos traerá ese recurso al documento en pantalla actual. Damos clic en la X, para cerrar la ventana, Búsqueda de recursos. Damos clic en la X, para cerrar la ventana, Recursos. Aperturamos el seleccionador de columnas y adjuntamos la columna Factor. Seleccionamos un registro del documento factura de compra. Clic en el icono No afectar inventario, de esta forma el registro seleccionado no afectará el CARDEX, se muestra la columna Factor con 0. Clic en el icono Afectar inventario, de esta forma el registro seleccionado afectará el CARDEX, se muestra la columna Factor con signo más. Clic en el icono Agregar alerta, permite generar alertas de las tareas o recordatorios en el sistema, procedemos a ingresar. Asunto, actualización de códigos de servicios mantenimiento. Ubicación, oficina principal. Fecha de inicio, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora 7 am. Fecha fin, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora fin 10 pm. Recuadro de selección recordatorio, seleccionamos un día antes de iniciar. Recuadro de selección evento para todo el día, no lo seleccionamos. Barra de color, dejamos el predeterminado de sistema. Descripción, actualización de códigos de servicios de mantenimiento. Clic en Guardar y cerrar. De esta forma se genera el recordatorio y aparecerá en el sistema cuando se cumplan los criterios que se seleccionaron. Clic en la pestaña Movimientos contables GAAP. Seleccionamos los registros contables del documento. Clic en el icono Agrupar registros, visualizamos que se agrupan los registros contables de la factura de compra. Clic en el símbolo más. Seleccionamos los registros contables del documento. Clic en el icono Desagrupar registros, visualizamos una ventana que nos indica. ¿Está seguro que desea desagrupar los registros? Clic si desagrupa los registros contables de la factura de compra. Clic en la pestaña Movimientos de inventario. Clic en el icono Ver registros inventario agrupado, visualizamos que se agrupan los productos de la factura de compra. Clic en el icono Ver registros inventario agrupado, visualizamos que se desagrupan los productos de la factura de compra. Seleccionamos un registro. Clic en el icono Calcular IVA unidad de valor tributario, realiza la apertura de una ventana donde observaremos. El campo Cantidad nos indica la cantidad de productos de los registros seleccionados. El campo IVA nos indica el valor del IVA del registro seleccionado. El campo VT nos indica el valor de la UVT del año actual. El campo Factor UVT muestra el factor de cálculo de UVT. Damos clic en OK, nos adjunta en el documento Factura de compra, la liquidación de UVT por IVA. Clic en el icono Liquidar importación, realiza la apertura de una ventana donde observaremos. El campo Cliente trae la información de la interfaz actual. El campo Centro de costo permite seleccionar el centro de costo al que corresponde la factura. El icono Buscar permite traer información si se agrega o cambia información en los campos de búsqueda. El icono Calcular permite traer el valor proyectado de la importación de los registros seleccionados. La columna Cargar permite seleccionar los registros para liquidar la importación. La columna Documento permite visualizar los documentos del cliente seleccionado. La columna Tipo Inventario permite visualizar el tipo de mercancía a liquidar. La columna Inventario permite visualizar el código y nombre de los productos. La columna Unidad permite visualizar la unidad de medida de los productos. La columna Suma Cantidad permite visualizar la cantidad de productos adjuntados a los documentos. En este mismo campo se puede editar para agregar parcialmente las cantidades. La columna Fecha
permite visualizar la fecha de creación de los documentos. La columna IVA permite visualizar el porcentaje de IVA de los productos. La columna Descuento permite visualizar el descuento aplicado a los productos. La columna Centro de Costo permite visualizar el centro de costo seleccionado en los productos. Seleccionamos un registro. Clic en la opción Calcular. Nos traslada el registro a la parte inferior. La columna Cargar permite seleccionar los registros para liquidar la importación. La columna Inventario permite visualizar el código y nombre de los productos. La columna Cantidad permite visualizar la cantidad de productos adjuntados. La columna Valor Unitario permite visualizar el valor unitario asignado al producto desde el documento. La columna Total permite visualizar el total según la moneda del valor de los productos. La columna Porcentaje Gasto permite agregar el porcentaje de gasto de los productos. En caso de ser más de un registro, el 100% debe ser distribuido entre los mismos. En este caso, como es un solo registro, debe ser asignado 100%. La columna Valor Gasto permite visualizar el valor del gasto de los productos. La columna Valor Unitario Calculado permite visualizar el valor unitario calculado para liquidación de la importación. La columna Total Calculado permite visualizar el total calculado para liquidación de la importación. Damos clic en Aceptar, nos muestra un recuadro, hay registros que afectan las existencias. ¿Desea continuar? Clic en Sí. Nos agrega el producto seleccionado con los valores indicados a la interfaz actual, esto corresponde a haber liquidado la importación. De esta forma hemos explicado el funcionamiento de la interfaz de factura de compra.